Bueno, como les decía, la combinación de el tipo de fórmula de decisión, las magnitudes de distrito, etcétera, nos empiezan a dar algunas características estructurales, digamos, fijas, si se quiere, del sistema electoral, que nos ayudan a comprender un poco las dinámicas políticas y, digamos, las posibilidades de la competencia política electoral y la distribución del poder político institucional. Pero además de esta combinación entre las fórmulas y la magnitud de distrito, hay otros elementos que llamamos nosotros estratégicos del sistema electoral, que es importante conocer, comprender, para ir analizando cuáles son sus efectos en cada sistema electoral, en cada comunidad política, en cada democracia, y para comprender también, frente a discusiones sobre sus posibles modificaciones, cuáles podrían llegar a ser las estrategias políticas por detrás de las mismas, ¿no? Por detrás de alguna de sus modificaciones. Hay una cuestión que, de algún modo, nos permite resolver, eso está en el trabajo práctico, esta diferencia entre la proporción de votos que obtiene un partido y la proporción de bancas que se lleva. Un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que el resultado final es este. ¿Por qué algunos partidos tienen, entre comillas, un premio en términos de bancas, otros son más castigados? Y cómo ese premio puede ir en la dirección de favorecer a los partidos más votados o puede ir en otra dirección. A esa desproporción o a esa diferencia entre la proporción de bancas y la proporción de escaños que recibe cada partido se llama, en ciencia política, desproporcionalidad, simplemente. Desproporcionalidad, en inglés malappointment, es un indicador bastante utilizado en la ciencia política, es un indicador básico para comprender los sesgos generales que puede llegar a tener un sistema electoral. En este sentido, cuando calculamos los politólogos, las politólogas calculan la desproporcionalidad, en principio es un indicador, y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta materia, que les permite comprender una enorme otra cantidad de factores o de cuestiones que tienen que ver con la competencia política. Cuando la desproporcionalidad es muy alta, normalmente se da porque hay mucha fragmentación del sistema de partidos, y cuando vos tenés un sistema, por ejemplo, como vimos recién, que es el caso argentino, un poco orientado hacia el bipartidismo, cuando se fragmenta mucho la competencia política, aumenta la desproporcionalidad, porque como no hay ningún partido competitivo, no hay ningún partido ganador, o no es clara esa lógica de ganadores, no hay partidos que se llevan 35 o 40% de los votos, lo que se empieza a distribuir es la pérdida para todo el mundo. Entonces, cuando se analiza la desproporcionalidad, lo que analizamos no solamente es la desproporcionalidad en una elección concreta, sino que tratamos de comprender la tendencia de la desproporcionalidad en el tiempo, porque el aumento o la disminución en el tiempo de la desproporcionalidad electoral nos ayuda a comprender algunos otros problemas vinculados a la política. La desproporcionalidad incluso algunos la analizan como un factor que podría llegar a influir en un problema de legitimidad democrática en el siguiente sentido. Si hay mucha diferencia entre lo que las personas votan en términos de estructura de preferencias, ¿no? de los partidos políticos que eligen y la cantidad de personas que elige a cada uno de esos partidos, y la distribución efectiva del poder político institucional posterior, si esa diferencia es muy grande y se mantiene muy grande durante mucho tiempo, ahí hay un desfasaje que puede deteriorar las nociones de representatividad que tiene para buena parte del electorado el sistema institucional. Entonces, es un indicador interesante, se pueden hacer muchas lecturas del mismo. Para calcular la desproporcionalidad, si bien parece algo muy sencillo, porque es comparar la proporción de votos de cada partido con la proporción de bancas que obtiene cada partido, lo cierto es que hay algunos problemitas técnicos para su cálculo. Porque para poder trabajar bien esta ecuación tenemos que tomar en consideración cuál es la fórmula electoral. O sea, si estamos usando D'Hondt, Hare, Imperiale, cuál de todos esos sistemas se está utilizando, y de algún modo a partir de eso comprender cuál es el sesgo de la desproporcionalidad. Porque esa es una desproporcionalidad que se explica porque
los partidos grandes son premiados desproporcionalmente, o sea, un partido que sacó el 35% de los votos se llevó el 50% de las bancas, ¿sí? Por consiguiente, los que pierden son los partidos que sacaron 5%, 6%, un 10% y se llevaron 0% de bancas. O puede ser una desproporción en otro sentido, un partido que sacó el 45% de los votos, pero se llevó el 30% de las bancas. Entonces, ¿dónde está esa desproporción? ¿Dónde afecta? Hay una multiplicidad de formas para calcular y por consiguiente cada tipo de fórmula electoral, cada tipo de, y dependiendo de los sesgos de cada una, hay un tipo de fórmula para calcular la desproporcionalidad de un sistema. Más allá de eso, la fórmula más utilizada, perdón que esto me está justo tapando acá, es el índice de desproporcionalidad de Rae. Rae es un autor, es un politólogo que presentó esta ecuación que está allí abajo en la década del 70, argumentó por qué era convincentemente mejor que muchas de sus rivales, y es una fórmula que es una de las más utilizadas para analizar la desproporcionalidad, y consideramos nosotros que para analizar la desproporcionalidad en un esquema como el que tiene la Argentina, con una fórmula DONT y con las magnitudes de distrito que tenemos, es bastante interesante. No se asusten por ver la fórmula en realidad es muy, muy sencilla. Lo que nos está poniendo allá arriba es la sumatoria de las proporciones que recibieron todos los partidos políticos, la diferencia entre los votos que recibieron y los cargos que recibieron sobre N, que es la cantidad de partidos políticos. Básicamente, si un partido recibió el 35% de las bancas, de los votos, perdón, y se llevó el 20% de las bancas, ya hago 35 menos 20, ya hago lo mismo con cada uno de los partidos, sumo todas esas proporciones y después la divido por la cantidad de partidos. Eso nos va a dar un número, que por supuesto no es un número entero, y ese número es el que utilizamos para medir la desproporcionalidad del sistema. Esto es, qué porcentaje de bancas son distribuidas de un modo que no es proporcionalmente perfecto a la distribución de bancas. Mientras más alta es la desproporcionalidad, más diferente es la cantidad de votos que reciben los partidos respecto a la cantidad de bancas que reciben, y por consiguiente menos, si se quiere muy entre comillas, menos justo parece ser el sistema. Ya sea porque está premiando mucho a unos o está perjudicando mucho a otros, normalmente las dos cosas, y tratar de comprender un poco por qué se dan esas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se está pudiendo lograr eso? Allí lo que tienen ustedes, como dice el gráfico, es la desproporcionalidad en Mendoza. Esto lo van a ver después con Mario con más detalle, lo vamos a ver más adelante cerca de la materia, pero simplemente para que ustedes vean, lo que está en rojo es la desproporcionalidad en la Cámara de Senadores y lo que está en azul es la desproporcionalidad en la Cámara de Diputados. Allí se pueden observar dos cosas muy sencillas. La primera es que la desproporcionalidad en la Cámara de Senadores parece ser siempre un poquito más alta que en la Cámara de Diputados. ¿Por qué creen que se puede dar eso? Porque las elecciones son las mismas, son siempre concurrentes, las fórmulas son iguales, se votan fórmula lista sábana, los partidos que compiten para una compiten para la otra. Porque uno se vota por distrito electoral, ¿no? No, en Mendoza la representación de las dos cámaras es igual, Ah, es de bien. hecho uno de los argumentos para cambiarla. En realidad la diferencia es el número mágico, es la magnitud efectiva de distrito. La magnitud efectiva de la Cámara de Senadores es más chica que la de la Cámara de Diputados, o sea, hay más diputados que senadores y se renuevan siempre más diputados que senadores, entonces como es más chica de cargos en juego, la desproporcionalidad es mayor, porque justamente como es chico el N, ¿sí? El N entendiendo por eso magnitud efectiva, son muchos más los partidos que se quedan afuera y por consiguiente, como lo vimos con el ejemplo del DONT al comienzo, los premios hacia la mayoría se hacen en costa de la minoría, entonces hay mayor desproporcionalidad, lisa y llanamente por eso. Otra cuestión que se observa en el gráfico, después la vamos a ver en detalle cuando trabajemos el caso de Mendoza, esto simplemente para explicar la desproporcionalidad, es que ustedes pueden ver ahí que entre el 2001 y el 2011 la desproporcionalidad creció drásticamente. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué se acuerdan que pasó más o menos con los partidos y con la competencia electoral en esos años? ¿En qué año, Julio, dijiste?
entre el 2003 y el 2011 aproximadamente. O sea, las elecciones del 2003, del 2005, del 2007, del 2009 y del 2011 ya bastante menos. Las elecciones post-crisis y hasta las de medio término del primer gobierno de Cristina Fernández. Puede ser, se me ocurre en realidad, no sé, que después de la crisis hubo, aparte de esa crisis de representatividad y de legitimidad de los partidos, la conformación de los bloques electorales. Claro, lo que aconteció en esos años fue una enorme fragmentación partidaria. Todos los partidos se dividieron en varios bloques, en varios frentes electorales y cosas así. Por ejemplo, sin ir más lejos, si recordamos la elección presidencial del 2003, el justicialismo llevó 3 candidatos distintos. Después eso se propendió a unificar a medida que iba creciendo y se iba consolidando el frente, lo que fue el Frente para la Victoria, después en esa época Frente para la Victoria. No obstante, desde el lado de la oposición, esa consolidación no se empezó a dar, sino recién hacia el segundo mandato de Cristina Fernández, que es cuando baja la desproporcionalidad. O sea, cuando el N es chiquito, la desproporcionalidad tiende a aumentar bajo estas reglas de distribución de cargos, y cuando la fragmentación del sistema de partidos es muy grande, la desproporcionalidad también tiende a aumentar. Es un sistema que está pensado para que haya una competencia bipartidista estable. Cuando esas reglas de juego coyunturalmente no se dan, la desproporcionalidad del sistema parece aumentar, ¿no? Los datos sugieren, es una conclusión lógica respaldada por los datos. Si vos tenés un sistema para el bipartidismo y no tenés bipartidismo, el sistema empieza a tener este tipo de problemas que se manifiestan, por ejemplo, por un crecimiento de la desproporcionalidad. Entonces, vamos viendo cómo estos elementos nos ayudan a comprender cuestiones estratégicas del sistema de partidos. En la Argentina, como vos tenés sesgos bipartidistas, el efecto estratégico, o sea, a mediano plazo, es a formar coaliciones. Y el efecto sistémico a largo plazo es que hayan pocos partidos políticos. Lo vamos a ir profundizando, ¿no? Acuérdense de la clase pasada que le decíamos efectos mecánicos a corto plazo, efectos estratégicos a mediano plazo y efectos sistémicos a largo plazo. El efecto estratégico es, flaco, si vos querés mojar un cargo, metete con un partido grande. No hagas el octavo partido que compite y va a sacar el 6% de los votos, porque el 6% de los votos no te vale ni un concejal, no te da nada. Pero si vos ese 6% de los votos lo podés llegar a negociar en alguna estructura de un partido, lógicas de coaliciones, lógicas que las estamos viendo en la Argentina. Los efectos esperables a mediano plazo es una dinámica coalicional, y a largo plazo que el sistema se estabilice, o sea, baje la desproporcionalidad y el sistema se estabilice en una cantidad relativamente baja de partidos políticos. Vayamos a otro temita. Sobre todos estos temas vamos a ir volviendo, ¿eh? Yo ahora los voy a presentar, pero después vamos a ir volviendo en otras clases. Otra cuestión estratégica de los sistemas electorales es lo que normalmente se conoce como manipulación del trazo de límites distritales, o la palabra que se usa prácticamente en todo el mundo, se usa la palabra en inglés, que es gerrymandering. No sé si alguna vez escucharon hablar de esta expresión o saben qué significa. Bien, gerrymandering en realidad es, ya vamos a ver, es, si se quiere, una trampita que se puede hacer cuando se diseñan los distritos electorales. Se llama gerrymandering porque el primer registro de su uso está en el siglo XIX, un gobernador de Massachusetts en Estados Unidos que lo utilizó por primera vez, o al menos el registro que tenemos es que esa fue la primera vez que se utilizó deliberadamente. Se llama Gerry por el apellido de este gobernador, Gerry, y Mandering porque el resultado del dibujo del distritado que hacía tenía una forma no me sale ahora la palabra, bueno, por la forma que tenía. Salamandra, sí, exactamente. Entonces tenía la formita de eso, ¿no? Que era una especie de estufa que se usaba en esa época, y el tipo había hecho todos unos dibujos raros en los distritados para poder ganar las elecciones, de hecho le salió bien, y se pasó a llamar así como una especie de neologismo que se generó, ¿no? La gerrymanderiaste, digamos, es como que hiciste lo que hizo el fulano con su dibujito. Básicamente consiste en, cuando vos tenés distritos electorales,
los límites de esos distritos electorales te dicen qué votantes van a votar entre sí y quiénes van a votar en otro distrito. Por ejemplo, Mendoza está dividida en 4 distritos electorales que incorporan municipios enteros, ¿eh? Norte, sur, este y oeste, básicamente. Y vos, por ejemplo, agarres a Godoy Cruz y lo pongas a competir en un mismo distrito con Maipú, o lo pongas a competir con Capital, tiene un efecto significativo. ¿Por qué? Porque vos tenés algunos municipios en países donde el voto está estratificado por clase, suele también, de algún modo, esa estratificación de clase trasladarse a la segregación socioespacial. Entonces vos tenés barrios y eventualmente incluso hasta municipios donde suelen ganar algunas fuerzas políticas y otros barrios, otros distritos, otros municipios donde suelen ganar otras. Entonces, la combinación que yo te hago de meterte a los vecinos de tal barrio, a votar con los de tal otro, sumarlos acá, pasarlos allá, todos esos distritados que yo puedo llegar a hacer, afectan el desempeño electoral global. En países donde el distritado es muy micro, por ejemplo, en Estados Unidos, que como todo el poder legislativo se vota por distrito uninominal, los distritos electorales son muy chiquitos, son barrios, se suman 2 o 3 barrios. Dentro de un mismo condado puedes tener muchos distritos electorales. Entonces, propensa a redistritar son los países más factibles que esta práctica aparezca. Se usa en todo el planeta, se ha utilizado muchísimas veces. Durante muchos años se utilizó, hay un ejemplo famoso, en Francia, se utilizaba para frenar, pero no solamente en Francia, para frenar el avance de los partidos de izquierda, del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque lo que les empezaba a pasar es que en las grandes urbes normalmente eran, urbes, burguesía, tendían a ganar ciertos partidos políticos. A medida que van cambiando las estructuras sociodemográficas de los lugares, empiezan a consolidarse, ¿no?, a través de la segregación espacial, barrios de clases obreras, y esos barrios de clases obreras eran un montón de personas que vivían bastante hacinadas. Cuando se universaliza el voto, toda esa gente pasa a votar, y votaban con una clara identificación político-partidaria o ideológica. Entonces, ¿cómo los hacías votar? Como no podías, divide y vencerás. Si vos no podés dividirlos partidariamente, dividirlos a nivel de distrito electoral. Dividí esos barrios masivos de clase trabajadora de modo tal de que un pedacito de ellos vote acá, otro vote allá, otro vote allá, y vamos dispersando ese voto, y el cálculo electoral resultante por distrito electoral lo hemos limpiado o lo hemos lavado bastante. Otro ejemplo interesantísimo de gerrymandering fuerte en la Argentina se hizo durante el peronismo, en la década del 50 también, que con el 60% más o menos de los votos logró el 90% de las bancas, una desproporción gigante porque se redistritó Buenos Aires de modo tal de que las distintas circunscripciones electorales por las cuales se elegían a los diputados provinciales les permitía distribuir mejor, en este caso en un sentido inverso de lo que pasó en Francia, era distribuir esos votos de esas nuevas clases de trabajadores urbanos de modo tal de sobrerepresentarlos en vez de subrepresentarlos. Pero el propósito del gerrymandering es siempre el mismo. Es en base a lo que se denomina la distribución espacial o la distribución geográfica del voto, repensar los distritos electorales con el propósito de afectar de algún modo, en alguna dirección, el resultado electoral. Hay un ejemplo muy sencillo. En estos 4 gráficos hay 2 partidos que compiten, el rojo y el azul, y el resultado es siempre el mismo. El azul tiene el 60% de los votos, el rojo tiene el 40% de los votos. Supongamos que yo tengo 5 bancas para distribuir. La magnitud efectiva de distrito es de 5. Entonces yo tengo que dividir esto en circunscripciones electorales para distribuir esas 5 bancas. Si yo las distribuyo del modo que sale en el gráfico número 2, ¿sí? Supongamos que cada uno de estos cuadraditos es un votante que está en un lugar sentado en una ciudad. Si yo lo distribuyo del modo que dice el gráfico número 2, yo lo que me llevaría sería una proporción perfecta. Me llevaría 2 para el rojo, 3 para el azul, ¿sí? Tendría distritos muy homogéneos. Distritos muy homogéneos donde gana la mayoría, ¿sí? Si yo lo corto transversalmente, o sea, hago distritos menos homogéneos,
donde yo mezclo más o menos 50, supongamos que los rojos son clases medias y altas y los azules son clases medias, bajas y bajas, por hacerlo muy simple. O unos votan izquierda, otros derecha, lo que quieran. ¿Sí? Pero tenemos dos identidades políticas diferentes que están distribuidas en el territorio. Si yo trato de hacerlos bien homogéneos, la distribución va a ser bastante simétrica. Si yo los trato de ser heterogéneos, o sea, de mezclarlos entre sí, pero manteniendo la proporción de cada uno, fíjense qué interesante, como yo mezclé las minorías con las mayorías, las diluí, el resultado final es que el azul se llevó todas las bancas. ¿Sí? Como representa el 60% sobre el 40%, ese 60% yo logro que se lleve el 100% de las bancas. Pero incluso, si yo soy muy creativo, el gerrymandering puedo lograr, como dice el último ejemplo de la derecha, de tratar de mantener, ¿sí?, distritos muy homogéneos, donde va a ganar sin lugar a dudas el partido mayoritario, en este caso el azul, pero agarrar un pedazo de esos azules y hacerlos competir en minoría en distritos rojos. Entonces yo puedo distritar de modo tal de que con la misma distribución de votos yo logre que en realidad el rojo, que tiene el 40% de los votos, se lleve 3 bancas y el azul se lleve solo 2. El gerrymandering, entonces, como trata de representar ese gráfico, lo que hace es, o lo que nos sugiere es que el distritado, el diseño de circunscripciones electorales, puede utilizarse estratégicamente para afectar los resultados electorales, porque yo puedo juntar o separar electores y de ese modo ir logrando resultados finales alternativos, manteniendo constante la preferencia electoral, la propensión del voto de las distintas poblaciones. ¿Se comprendió más o menos lo que es el gerrymandering? Sí, profe. Bien. Una de las grandes razones por las cuales los intentos que han tenido casi todos los gobiernos nacionales desde la vuelta a la democracia de repensar la provincia de Buenos Aires y eventualmente dividirla de algún modo, han tenido entre uno de sus principales bloqueos la imposibilidad de resolver esto. De cómo vos pasás de tener una superprovincia peronista a tener 3 superprovincias peronistas, por decirlo en términos muy simples. O cómo podrías pasar de una superprovincia peronista a 2 provincias peronistas y una no tanto. Porque cuando ustedes ven la distribución del voto, creo que en alguna de las clases vamos a ver algunas placas de distribución geográfica del voto. El voto justicialista en la provincia de Buenos Aires está fuertemente en el conurbano y en la zona sur del conurbano, pero no tanto en el resto de la provincia. Las zonas más alejadas son menos propensas a votar al justicialismo. Bueno, todas estas cosas existen. Y cuando vos querés dividir circunscripciones electorales o crear nuevas provincias o crear cualquier tipo de unidad territorial que tenga efecto electoral o repercusión electoral, aparece la cuestión del gerrymandering. O sea, aparece la especulación de cómo puede afectar ese nuevo distritado los resultados electorales manteniendo todo lo demás constante. Bien, voy a ir un poco más rápido para mostrarles lo que falta. Otro elemento estratégico del sistema electoral son las listas electorales. Una cosa es la lista electoral y otra cosa es la boleta. Ya vamos a tratar de hacer esa diferencia, pero por lista electoral hacemos referencia al modo en el cual se organiza y se presenta al elector las posibilidades de selección de candidatos en una elección. Hay, a grandes rasgos, dos tipos o dos criterios, dos tipos de lista electoral: la abierta y la cerrada. Y dentro de la cerrada, a su vez, hay dos tipos: la bloqueada y la desbloqueada. Una lista electoral es cerrada cuando el votante lo único que puede hacer es seleccionar una lista y emitir su voto presentando esa lista, sea entera o sea cortada, pero no puede alterar nada de la información ni del orden de prelación que tienen los candidatos de esa lista. Una lista es abierta cuando un votante puede combinar candidatas y candidatos de distintas listas e incluso puede alterar el orden de preferencias por el cual quiere que vayan seleccionados los candidatos en una elección una elección colegiada, ¿no? Una elección donde hay muchos candidatos, por ejemplo, diputados o senadores. Dentro de las listas cerradas,
hay dos diferencias. La lista desbloqueada, que yo lo que hago es básicamente elegir dos candidatos de un mismo partido político, no puedo combinar candidatos de un mismo partido para una misma categoría, pero sí puedo alterar el orden. Por ejemplo, yo digo, yo voy a votar a los diputados nacionales de tal partido, pero yo no quiero votar primero al que está primero en la lista, yo quiero votar primero a la que está segunda en la lista. Entonces yo puedo generar algún tipo de modificación dentro de una oferta ya preformateada. Y por último, tenemos la lista bloqueada, cerrada y bloqueada, que es lo que llamamos lista sábana, es lo que tenemos en la Argentina, donde yo solamente puedo votar al candidato de los partidos en el orden que los partidos lo establecen. ¿Qué sí puedo hacer en una lista bloqueada? Cuando hay elecciones de más de un cargo, por ejemplo, estoy votando diputado, gobernador, presidente, yo puedo cortar por cargo la boleta. Yo puedo votar a los senadores de un partido y al gobernador de otro partido. Pero lo que yo no puedo hacer es alterar hacia adentro de cada uno de esos cargos la composición de las listas. Básicamente, las listas abiertas son las listas más flexibles, las listas cerradas y bloqueadas son las más rígidas. Las listas abiertas dan mayor potestad y autonomía de elección al ciudadano, a la ciudadana, a la votante y el votante. Las listas cerradas y bloqueadas son las que dan muchísimo menos autonomía al votante y muchas más potestades a los partidos políticos de organizar su estructura interna. El argumento o los argumentos normalmente en favor de las listas abiertas tienen que ver con dar mayores grados de selección a los votantes en detrimento de la capacidad organizacional de los partidos políticos. Los argumentos en favor de las listas más rígidas tienen que ver precisamente con dotar a los partidos políticos de mayor capacidad de organización interna y por consiguiente fortalecerlos. Hay cierta evidencia que lo demuestra que es así, que las listas abiertas, o mientras más flexible es una lista, más propensa es a la personalización de las candidaturas, y mientras más rígida es una lista, más propensa es a la partidización de la selección o de la elección política. Yo voto personas y literalmente puedo votar lista entera o puedo ir marcando a fulano de este partido, a mengana de este otro partido, y ir cruzando todo lo que quiero. Entonces mi voto está orientado, si se quiere cognitivamente, a una preferencia individualizada de los candidatos. En cambio, mientras más rígida es la fórmula, es la lista, necesariamente yo lo que voto son partidos. Entonces, una vez más, ¿será bueno o será malo? Depende. ¿Qué es lo que sabemos? Es que lo que podemos hacer es propender hacia fortalecer estructuras partidarias o hacia favorecer las autonomías de voto individual de los ciudadanos y las ciudadanas. Claramente, cambiar el tipo de lista tiene efectos importantes en la competencia política y por consiguiente sostener o no sostener determinado tipo de lista tiene que ver con estrategias políticas. Cuando nosotros cambiamos el tipo de votación, generamos efectos mecánicos, efectos estratégicos y efectos sistémicos en el corto, mediano y largo plazo. Todos componentes, entonces, que hacen a comprender, ¿no?, cómo el modo en el cual estos elementos, ¿no?, del sistema electoral afectan a la competencia electoral tiene, digamos, repercusiones políticas de relevancia. Esto, perdón, ya lo dije, lo voy a pasar rápido, después van a estar todas las diapositivas disponibles también. Les doy simplemente algunos ejemplos porque esto no dije. Lista cerrada y bloqueada tenemos en la Argentina, ¿no? Todas nosotras hemos votado con listas, que acá las llamamos listas sábanas, ¿no? Y están siempre muy orientados a fortalecer a los partidos, pero sobre todo a fortalecer a las dirigencias partidarias, porque mientras más bloqueadas son las listas, más potestades tienen las dirigencias de decir quiénes son los candidatos y en qué orden de prelación van a competir. Cuando votamos de este modo es un voto bastante ciego, porque votamos una lista donde quizás conocemos al primero, pero no tenemos idea quién es el octavo, noveno, décimo dentro de esa lista. Listas cerradas y desbloqueadas, o sea, listas donde los partidos políticos se estructuran, yo tengo que votar, ¿no?, dentro de un mismo partido, pero yo puedo llegar a alterar el orden de prelación de los candidatos de ese partido, es como una cuestión más intermedia, si se quiere. Está presente fundamentalmente en Europa, en varios de los países escandinavos, en Holanda, en Finlandia, en Dinamarca, en Suecia, si no me equivoco.
Y lo que hace es, dentro de los partidos políticos, genera una competencia muy personalista, porque si bien hay incentivos para que los candidatos compitan como parte de un partido, porque van dentro de una lista partidaria, luego la competencia es fundamentalmente por personalidades. Como no es la dirigencia partidaria la que termina diciendo quién va primero, quién va segundo y quién va último, al momento de salir a hacer campaña, se sale a hacer campaña muy a título personal. Hay una personalización del voto en un marco de un voto orientado partidariamente. El mecanismo para votar en estos casos, normalmente al lado de los candidatos hay un cuadradito, yo puedo poner 1, 2, 3, o yo puedo tachar. Hay como distintas formas de llevar adelante un voto en una lista cerrada y desbloqueada, pero básicamente su efecto es este. Es una tendencia a una suerte de personalización de las campañas electorales. Por último, las listas abiertas no son tantas, están fundamentalmente en Europa, salvo que yo me esté olvidando de un caso. En América Latina no hay listas abiertas. Suiza es posiblemente uno de los más conocidos. En España el Senado vota por lista abierta, en otros cargos no. Yo voto, hay una cantidad de escaños para elegir en mi circunscripción. Supongamos que yo tengo que elegir 3 senadores y yo puedo elegir a los 3 senadores que yo quiera. Yo puedo elegir como primer voto a mi candidato de senadores, al senador del FIT, mi segundo es al senador de Cambia Mendoza y el tercero es el del Frente de Todo. Bueno, es medio esquizofrénico el voto, pero lo puedo hacer si lo quiero hacer, ¿sí? Ese es el propósito concreto de las listas abiertas, dar una autonomía absoluta al votante al momento de elegir, cruzando los partidos políticos e incluso el orden de prelación de los candidatos de esos partidos. El efecto global de la estrategia de las listas electorales es esto que yo les decía. Listas más rígidas favorecen a las élites partidarias, listas más abiertas y flexibles favorecen la autonomía del voto individual y con ello la personalización del voto. ¿Serán buenas o serán malas? Dependerá de un montón de factores. Vayamos a otras cuestiones que tienen que ver con las listas electorales. Y que son cosas que seguramente han escuchado hablar varias veces. Las famosas listas colectoras. Las listas colectoras, en realidad, pueden ser cerradas, pueden ser abiertas, pueden ser desbloqueadas. Normalmente se hace con listas cerradas. Lo que hacemos en una lista abierta no tendría sentido. Tiene que ser cerrada, bloqueada o desbloqueada. ¿Qué es lo que hace la lista colectora? Yo puedo llevar distintos partidos políticos en un nivel de gobierno o en determinados cargos, pueden llevar para otro nivel de gobierno a candidatos de otros partidos políticos. Por ejemplo, un gobernador, o más fácil todavía, un candidato o candidata a la presidencia puede llevar como candidatos a diputados provinciales en una provincia a listas de distintos partidos. O distintos partidos provinciales pueden llevar un mismo candidato o una misma candidata a la presidencia. Colectoras. Las listas colectoras normalmente aparecen cuando determinadas fuerzas políticas tienden a faccionarse. Cuando normalmente no se puede resolver la coordinación electoral y, digamos, en el universo de identidad política de un mismo color hay 10 listas en el territorio, pero esa disputa es territorial y no es una disputa que esté a nivel nacional, entonces se habilita que esas 10 listas en el territorio compitan entre sí a ese nivel, pero a nivel superior llevan a un mismo candidato. Las listas colectoras se fundamentan, o la estrategia central tiene que ver con lo que se denomina el efecto arrastre. Yo tengo un montón de colectoras en el territorio, entonces todas esas me van a mandar un poquito de votos para mi candidatura de gobernador o de presidente. Y muchas veces esa fragmentación puede ayudar a resolver muchos problemas de coordinación en las arenas de competencia multinivel muy comunes en los países federales. Normalmente cuando yo habilito las listas colectoras, y si lo hago con tiempo, porque muchas veces es algo que se hace muy a último momento para resolver un problema con información privilegiada, pero si yo lo hago con tiempo, si yo sé que dentro de 2 años van a haber listas colectoras, yo lo que puedo llegar a favorecer es la facción política, la facción partidaria. O sea que realmente en el territorio se fraccionan mucho los partidos políticos porque no hay una bajada de línea del nivel superior, básicamente. Entonces hay una mayor posibilidad de competencia
Y bueno, eso permite armados multinivel, digamos, bastante complejos. Ya se dio mucho, existen en varios países del mundo, se ha dado muchas veces en la Argentina, en los últimos años se dio muchísimas veces, y siempre tiene que ver con esto. Normalmente cuando estamos en sistemas de partidos, esto lo vamos a ver cuando vemos partidos políticos, pero cuando estamos en sistemas de partidos con baja institucionalización, o sea, muy propensos a cambiar de nombre todo el tiempo, a hacer coaliciones, a mutar constantemente, este tipo de esquemas políticos, si bien por supuesto por detrás va a haber siempre una sospecha de que hay una trampa en la cuestión, pero tienen un propósito deliberado de resolver problemas de coordinación multinivel, de resolver que se logren hacer listas completas y por supuesto hay un rédito político en este efecto arrastre de tener muchas colectoras en el territorio. Otra cuestión parecida, pero no exactamente igual a las listas colectoras, son los que se llaman las listas espejo. Las listas espejo en Argentina surgen en el 99 con Rucauf. Lo que tienen las listas de espejo es que vos podés llevar un mismo candidato, puede estar en listas de más de un partido político. Rucauf era el candidato a gobernador de la provincia en las listas presidenciales de Duhalde y de Cavallo. La diferencia está precisamente en eso, que un mismo candidato que puede estar en listas distintas que en lo demás son todos iguales. ¿Sí? Las listas, hay todo un conflicto legal, con estas cosas siempre se disputan jurídicamente, no vamos a entrar judicialmente, no vamos a entrar en esas cuestiones. Se trató de bloquear judicialmente, la Cámara Electoral la dio de baja, después la Corte de la provincia la habilitó. Es algo que son poco comunes porque está esta idea de que se rompe la idea de que el candidato es el candidato del partido, un mismo candidato es un candidato de muchos partidos diferentes, se genera toda una situación bastante complicada. Tienen una lógica similar a las colectoras, pero no son exactamente iguales, porque en las colectoras se supone que estás en una estructura de multinivel dentro del mismo partido político. Uno bastante más importante que las listas espejo es la ley de lemas, porque efectivamente es una legislación que está vigente en muchas provincias. Varias de las provincias que les va a tocar trabajar algunos grupos tienen ley de lemas, si yo mal no recuerdo. ¿Cómo funciona la ley de lemas? Es parecido a la colectora. Básicamente, que compiten pasan a llamarse sublemas y todos los partidos orbitan dentro de lo que es un lema mayor. Por ejemplo, nosotros podemos tener un lema que se llame, no sé, Frente Ciudadano, y hacia adentro tiene 5 sublemas distintos. Cada uno de esos sublemas presenta lista completa. Es un partido que compite. ¿Sí? Y cada uno de esos partidos compite y saca una cantidad de votos. Pero luego, cuando vamos a calcular quién gana, no calculamos los votos de los sublemas, sino que calculamos los votos de los lemas. Entonces sumamos todos esos votos, se los pasamos al lema y gana el lema con mayor cantidad de votos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Supongamos que hay 2 lemas. Dice acá A y B, ¿no? El sublema A está dividido en 4 partidos. Uno saca 40 votos, otro 20, otro 20, otro 20. El sublema B está dividido en muchísimos más sublemas, una enorme cantidad de sublemas. Y cuando sumás los votos de todos ellos, sacan 120 votos. Entonces, vos tenés que el partido, en realidad, el candidato o el sublema más votado fue este del sublema A, que ganó, sacó 40 votos. Fue el más votado de todos. Pero su lema, la suma de todos los que están dentro del mismo lema, sacó 100. En cambio, en el sublema B, el más votado tuvo 20 votos, la mitad del anterior, pero su lema, en su conjunto, saca 120 votos. Entonces el que gana es el sublema B, y dentro del sublema B, el candidato que va a ganar es el candidato más votado. Esto es súper controversial, ha pasado muchas veces. Es una modificación, suele darse en contextos de alta fragmentación partidaria. Y normalmente lo que suele pasar es que si nosotros somos parte, si se quiere, de una identidad política que de algún modo nos aglutina, pero no nos permite resolver nuestros problemas de organización, vamos todos separados, porque sí, nos sentimos que somos todos parte de determinado movimiento, pero entre nosotros nos matamos, entonces creamos un lema. Y entre nosotros vamos a competir, sabemos que el de enfrente nos va a ganar, porque va a sacar el 40% de los votos, pero nosotros todos juntos, si sumamos el voto de todos nosotros, sacamos más. Lo que pasa es que no nos podemos juntar. El lema resuelve ese problema de coordinación,
pero tiene un problema gravísimo. Termina consagrando, sobre todo para elecciones ejecutivas, termina consagrando como ganador a alguien que posiblemente no haya sido el más votado. Porque lo que estamos haciendo es calcular el voto de todos los demás. Esto también se ha judicializado, ha tenido un montón de inconvenientes. Para muchos es un déficit democrático importante. Yo, de hecho, soy de esos, porque habilita la posibilidad de coordinar, pero realmente no resuelve el problema de coordinación porque la fragmentación persiste. Entonces es algo bastante extraño, pero bueno, es una forma de recontar los votos de los partidos, aglutinándolos dentro de identidades mayores, pero que están legalmente establecidas, por supuesto, como sublemas de un mismo lema. Cuando entonces una fuerza política se fragmenta mucho en el territorio, si esa fragmentación territorial no prima, pueden operar como una colectora y en otro nivel, por ejemplo, llevar un mismo candidato a presidente y se acabó. Pero cuando esa fragmentación los perjudica a nivel local, es cuando empiezan a aumentar las presiones de generar leyes de lema o cuestiones similares que les permitan, de algún modo, a pesar de estar todos fragmentados, ganar las elecciones, aunque no sean los más votados. ¿Se entendió esto o es demasiado chino básico? Sé que fui muy rápido, pero bueno, estamos ya sobre la hora. Profe, ¿le puedo pedir un favor? No, ¿podría dar un ejemplo concreto que haya pasado en alguna provincia de esto? No te escuché. Me preguntaste un ejemplo en Santa Cruz, por ejemplo. Yo soy ley de lemas. ¿Sí? Y pasaba que el candidato, la fórmula más votada era una fórmula radical. Claro, y en Santa Cruz pasó esto, y la fórmula más votada era una fórmula radical. Pero en realidad, vos lo que tenías por enfrente eran muchos partidos de filiación peronista que estaban todos fragmentados y no se podían poner de acuerdo en ir a una lista conjunta. Entonces, bajo una estructura de ley de lemas, el candidato más votado fue un radical que sacó 30 algo por ciento de los votos, no recuerdo. Después creo que incluso los mismos radicales tenían otro sublema que sacó 2 o 3% de los votos, sacó muy poco. Y ese lema, ¿no?, tenía el candidato más votado con 30 y tantos por ciento de los votos, pero su desempeño electoral total fue de 40%, ponele. Por el otro lado tenías como 15 sublemas justicialistas, el candidato más votado sacó 20 y tantos por ciento de los votos, pero cuando sumabas los votos de todos los sublemas sumaban más del 50%, entonces terminaron ganando y terminó siendo gobernador con un 20 y tantos por ciento de los votos. En muchas provincias, Mario, corregime, ¿dónde más tenemos lema? En Tucumán hubo lemas un tiempo. ¿Dónde más subieron lemas? ¿Te acordás vos ahora? Sabes que no me acuerdo, pero estaba pensando, ¿puede ser que Catamarca también hubo? Catamarca, sí. ¿En el litoral han sabido ver leyes de lemas? Ah, en Uruguay. En Uruguay es un caso interesante. En Uruguay se sigue defendiendo el tema de la ley de lemas. Lo que pasa es que Uruguay es Uruguay. No la usan de una forma tan manipulativa. La ley de lemas opera en Uruguay más como una especie, si se quiere, de interna simultánea. Opera un poco diferente, pero es un país donde existe en todo el país ley de lemas. Che, Julio, te hago una pregunta. ¿Cómo encaja las PASO dentro, en este caso, en el sistema de Santa Cruz? ¿No podría evitar, digamos, justamente ese sistema de la ley de lemas? Perdón, Formosa es el otro gran caso que tiene ley de lemas. Y que durante mucho tiempo se decía que era una cuestión funcional a la continuidad política del gobernador. Justamente lo que buscan las PASO y en general toda la regulación de internas, dar una fragmentación política preelectoral o previa a los comicios efectivos. Y lo que buscan las PASO es forzar que todos estos conflictos de coordinación, estos conflictos organizacionales, esta imposibilidad de ponernos de acuerdo en los armados de lista, se resuelvan antes de la elección y por consiguiente de algún modo llegue, ¿no?, una única lista por partido. Las PASO tenían el propósito deliberado de achicar la cantidad de partidos y justamente eludir cuestiones tales como el uso de la ley de lemas, de las listas espejo y de las colectoras. Tenían el propósito deliberado de buscar eso. Y sin lugar a dudas es una de las cuestiones que, de usarse, se podrían resolver. Ahora, vos podrías perfectamente tener las dos cosas. Sería un delirio y sería muy confuso para la gente, pero vos podrías que cada uno de esos lemas
vaya a una interna para resolver la candidatura, pero luego se mantengan. Pero en general lo que buscaban hacer las primarias era eliminar todos estos mecanismos y mantener las contiendas, si se quiere, intraorganizacionales de las fuerzas políticas como una instancia previa a la competencia electoral propiamente dicha. Y son sistemas bastante complicados normalmente. Creo que el caso uruguayo puede ser un poco una excepción en eso, pero yo recuerdo en la elección, fue hace no mucho, debe haber sido 2009 o 2011, por ahí, en Santa Cruz hubieron más de 200 sublemas. Una cosa, un delirio, y obviamente la cantidad de votos que sacaban era mía, estamos hablando de una parte de una provincia chica, los votaba la familia, es una cosa muy chiquita, tiene una trayectoria interesante, empieza la democracia a finales de la década del 80, no recuerdo el año con exactitud, pero a finales de la década del 80 se implementa en Santa Cruz y se mantiene durante toda la década del 90, y cuando llegan a la gobernación, cuando tiene que ya renovar su gobernación, Néstor Kirchner la saca para gobernación, la deja solamente para los otros cargos. Y hace una forma supuestamente de contener una identidad política, y en realidad termina faccionando, como les digo, en el 2011 200 sublemas, una cosa así, 2009, 2011. Pero bueno, una vez más, son elementos estratégicos del sistema, tienen algunos propósitos deliberados. Muchas veces pasa esto. Es muy difícil para grupos políticos que, si bien se reconocen como parte de un movimiento más amplio, es muy difícil resolver sus problemas de coordinación organizacional. Estos mecanismos los resuelven por ellos. El problema es en qué medida esos mecanismos luego resuelven el problema, o lo único que hacen es generar un dispositivo electoral que luego es muy problemático, porque vos pensás, en el ejemplo que tenemos nosotros acá, que ganó en el lema B con el 20% de los votos, va a tener que negociar con todos esos otros lemas para hacerlos de algún modo partícipes del gobierno. O sea, está generando en realidad gobiernos coalicionales en un esquema ejecutivista. Son muy inestables. Yo, digamos, insisto en esto, no les quiero dejar la impresión de que esto es malo, porque yo creo que sea malo. Yo creo que es malo, pero ustedes saquen sus propias conclusiones y estudienlo. Pero
Me parece que en este sentido, cuestiones como las PASO son mucho más sanas para tratar de resolver los problemas de coordinación partidaria. Lo que pasa es que los obliga a competir y aceptar la posibilidad de perder. Y el problema a veces está en eso. Una cosa es perder efectivamente la PASO y por consiguiente quedarte afuera de la lista y esperar hasta la próxima, o ver, digamos, si la bondad del que gana luego te hace partícipe si gana en la general, o participar de un lema que eventualmente sí gana la elección y vos ayudaste a que ganara esa elección, porque vos literalmente le pasaste tus votos al que ganó. Entonces, hay una estructura de negociaciones diferente allí y súper compleja. Pero bueno, se usa muy poco la ley de lemas. Se usa muy poco, pero se utiliza y cada tanto ha aparecido la intención. Néstor Kirchner la sugirió en el 2003 para usarla en la Nación. Fue muy resistido. Pero bueno, son estos sistemas, como les digo, enfrentan problemas de coordinación de los partidos. Y con independencia de todo lo demás, acá nos interesa analizarlas desde el punto de vista estrictamente electoral, más allá de cualquier otra connotación. De hecho, Julio, te hago un comentario. Sí. Que lo que estaba diciendo vos es efectivamente como una de las concesiones que realiza la ley de las PASO. La ley de las PASO no obliga a los partidos. Por ejemplo, cuando un partido o una coalición presenta 2, 3 listas, obviamente por default se define de que la ganadora, particularmente los cargos electivos, ¿no? Y particularmente diputados nacionales o diputados, lo que tenga una fórmula proporcional, la PASO no dice de que obligatoriamente la lista ganadora tiene que ser la primera, ¿no? O la que sacó más votos. De ahí el hecho de que, por ejemplo, se dieron la combinación, no me acuerdo cuándo fue, pero fue una de las últimas elecciones a nivel nacional, en donde lo que se hizo el peronismo, la coalición del peronismo, fue aplicar una fórmula DONT para hacer la redistribución de las bancas en la lista conforme el desempeño que habían tenido las 3 listas. Creo que una lista era de Sagasti, la otra de Carmona y la otra creo que era de Félix, si no me equivoco. Entonces, esa fue una interesante forma, una forma original, mediante la cual se intentó fortalecer o mantener unido las probabilidades de que se dispersara el voto, y del voto peronista en este caso, y manteniendo, bueno, si bien hubo 2 listas que perdieron, nosotros aplicando el sistema DONT hacemos una redistribución de las bancas, entonces tenemos una lista conjugada entre las 3 opciones que fueron a las PASO. Eso es como un caso interesante. Sí, fue interesantísimo eso. Fue interesantísimo eso y fue una solución muy inteligente a esta cuestión de las PASO de vos podés perder por muy poquito la PASO, quedarte afuera, digamos, no es del todo, no termina de resolver del todo el problema el problema interno de coordinación de los partidos. Si vos lográs que el que pierde la PASO de algún modo participe de la contienda posterior, o eventualmente si ganan la elección participa de algún modo del gobierno, sería interesante, sería un dispositivo más interesante. Perdón, vamos rápido, pero no me quiero pasar mucho del tiempo, quedan 2 cositas nada más. Estas son las listas, en la lista electoral, que es el modo en el cual se organiza legalmente la competencia electoral que ofertan los partidos políticos. Luego está el tema de las boletas electorales. La boleta es básicamente el elemento, ¿no?, físico, el instrumento a través del cual se emite el voto. Yo después voy a hacer un videito sobre esto y se lo vamos a subir a la aula virtual para no perder tiempo, porque aparte es un tema interesante y es un tema que se va a empezar a discutir ahora. Yo pensé que lo iban a tratar de colar en la discusión del calendario electoral, pero terminó no siendo así. Boleta partidaria o boleta única, esto es, cuando vamos a votar y nos entramos al cuarto oscuro, tenemos una boleta de cada uno de los partidos y por consiguiente afuera tenemos un fiscal de cada uno de los partidos, o tenemos una única boleta donde está la opción electoral de todos los partidos y yo marco el que quiero votar. ¿Sí? Boleta partidaria o boleta única. A veces se confunde el tema de la boleta única con la boleta cerrada, no tiene nada que ver. Una cosa es que la boleta sea abierta, cerrada, bloqueada o desbloqueada, y otra cosa es que sea boleta partidaria o boleta única. Yo puedo tener boleta única, cerrada y bloqueada. Yo tengo un papel donde están todas las listas y voto solamente a uno de los partidos y se acabó. Boleta sábana, pero toda junta. ¿Sí? Y otra cuestión que es el tema del voto en papel o voto electrónico, toda una gran discusión sobre esto. Tiene un montón de connotaciones, pero como les digo, prefiero después hacer un video en la semana y subirlo porque no sabía que no me iba a dar el tiempo para desarrollarlo.
Últimos 3 cuestiones para que tomen en consideración dentro de esta idea de los elementos estratégicos de los sistemas electorales. Las barreras legales de acceso. Esto es, la ley, todas las leyes estipulan, son a nivel provincial, ley provincial, a nivel nacional y nacional, el umbral mínimo, o sea, la cantidad mínima de votos que requiere un partido para acceder al escrutinio y para participar eventualmente de la distribución del poder político. Más allá de que, como vimos, cuando la magnitud de distrito es chiquita, suelen llevarse todos los cargos los grandes, más allá de eso, hay otro criterio adicional que me dice, si vos sacaste menos del 5%, ni jugás. O del 3%, o de lo que sea. ¿Sí? El umbral mínimo también es todo un elemento interesante. ¿Por qué? Porque cuando el umbral mínimo es alto, es un elemento en el mediano plazo estratégico para que los partidos chicos directamente digan, mirá, no llegamos, mejor tratemos de aliarnos. El FIP tiene un origen que tiene algo que ver con estos problemas también, con estos incentivos institucionales. Antes iban la izquierda súper dispersa y eventualmente después de 20 años, no sé, de hacer esto, se dieron cuenta, che, y si nos juntamos, bueno, había muchos problemas ahí internos, obviamente. Un efecto importante que tienen los partidos chicos, la barrera legal de acceso. Otra cuestión importantísima, vamos a volver sobre esto más adelante, un elemento estratégico importante de los sistemas electorales, las cuotas. Por ejemplo, los sistemas de paridad. Tienen una afectación directa en las carreras políticas y en la proyección política de los candidatos. Es interesantísimo el efecto que tiene. Supongamos, yo acepté en la elección pasada ir segundo, entonces no hicimos interna porque yo voy a ir segundo, porque en la elección que viene yo iba a ir primero. Y en la elección que viene, donde yo iba a ir primero o segundo, no sé, me meten en paridad y yo en vez de ir segundo pasé a ir tercero. Entonces, bueno, ¿cómo se afectan todas estas cosas? Interesantísimo. ¿Cuáles son los efectos que tienen las cuotas? Por ejemplo, cuando están aplicadas, como suele ser, a poderes legislativos, ¿qué efectos tienen en la legislación posterior? O sea, si yo pongo paridad de género, luego obtengo legislaturas o congresos que legislan con perspectiva de género. Si yo pongo cuota indígena, yo luego tengo legislaturas o congresos que legislan con perspectiva indígena, etcétera, ¿no? Interesantísimo cómo yo con estas reglas electorales puedo incluso afectar la posibilidad de el enfoque o el tipo de legislación que puedo esperar luego, ¿no? Es muy interesante, lo vamos a ir viendo después cuando veamos la relación entre partidos políticos y sistemas electorales, vamos a volver sobre varios de estos elementos y le vamos a dar más espacio. Y por último, una cuestión muy importante, en los países federales como la Argentina, los regímenes electorales locales y provinciales son muy importantes y hay muchas formas en las cuales se coordinan o no se coordinan. Cuando una provincia cambia el tipo de boleta, como hicieron Córdoba o Santa Fe, que aplicaron boleta única, entonces vos vas a votar y los cargos provinciales los votás con boleta única y los nacionales los votás con boleta partidaria, o qué pasa cuando aplicás un sistema de lo que sea. Cualquier tipo de estas legislaciones, el elemento estratégico más obvio y un tema de agenda de esta semana es el calendario electoral. Digamos, el calendario electoral, ¿son concurrentes o no son concurrentes? El municipio va a tener elecciones cuando las tenga también la provincia va a tener elecciones cuando las tenga también la nación. ¿Qué pasa cuando las elecciones son concurrentes? Este famoso hecho de que se nacionaliza la elección provincial o se provincializa la elección municipal, ¿en qué medida es bueno o malo separarlo? ¿Bajo qué criterios conviene o no le conviene? El calendario electoral lo deciden, también varía, ¿no? En cada circunscripción lo suelen elegir los cabezas de ejecutivo con apoyo de la legislatura, pero bueno, ¿bajo qué condiciones se suele hacer o no se suele hacer? Es un elemento estratégico importantísimo, muy coyuntural, muy afectado por la coyuntura, pero es también central el calendario electoral y la coordinación multinivel de los sistemas electorales. Bueno, un poco esto, perdón por lo rápido que hemos ido, pero esto es un poco los elementos estratégicos de los sistemas electorales. Montones de detalles, hay muchas cosas más, por supuesto, que podríamos mencionar, pero a grandes rasgos, estos son los elementos centrales que tenemos que tomar en consideración cuando pensamos en términos generales cómo el sistema electoral, ¿no? La estructura institucionalizada de competencia política afecta en el corto, mediano y largo plazo a la competencia política y al sistema político. Son todos elementos muy interesantes, son elementos que siempre están en la agenda de los políticos. Siempre está en la agenda la posibilidad de alterar cualquiera de estos elementos porque tienen efectos sobre la competencia política y por consiguiente tienen efectos que son de interés para los políticos.
Siempre está en la agenda. No significa que siempre los cambien, pero siempre hay una discusión. Y siempre va a haber en la ciudadanía criterios, ¿no? Argumentos para sostener que podríamos tener mejores elementos del sistema electoral, ¿no? Que si la boleta única es mejor que la boleta partidaria, si el voto electrónico es mejor que la boleta de papel, porque sí, porque no, tenemos que tener sistemas más proporcionales, más mayoritarios, si tenemos que agrandar la magnitud de distrito, tenemos que achicarla, ¿sí? Normalmente hay ciertos patrones ideológicos que acompañan estas cuestiones. Normalmente las izquierdas o los progresismos o las izquierdas más democráticas han tendido siempre a pensar magnitudes de distrito más grandes, sistemas más proporcionales que mayoritarios, etcétera, etcétera. Pero, una vez más, la coyuntura muchas veces se come estas cosas y no son tan claras las correspondencias ideológicas o las correlaciones ideológicas con la posición que tienen los partidos sobre muchos de estos elementos. Como afectan directamente a la competencia política, el criterio que suele primar, no siempre, pero suele primar en los partidos frente a estos temas, es una mirada coyuntural de su desempeño electoral. Al menos en mi experiencia, eso ha sido siempre así, pero por supuesto, hay veces que los dirigentes están a la altura de las circunstancias, miran más allá de la coyuntura y se pueden discutir estas reformas tomando en consideración sus efectos a largo plazo y no tanto sus efectos a corto o mediano plazo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Profe, Sí. creo que viendo por ahí también de ley de lemas en Honduras, creo que se aplica también. Había escuchado. Creo que se aplicó en una elección en Honduras. No te sabría responder, Fabio. Lo averiguo para la clase que viene. Sí, porque hay lugares donde se ha aplicado por una única vez, ya ha tenido algunos Bueno, resultados. profe, gracias. En Argentina, donde más sistemáticamente se aplicó es en Santa Cruz y en Formosa. Pero en el litoral también, lo voy a chequear también para la clase que viene. No sé si en Catamarca, en Entre Ríos, ¿dónde fue? En el litoral se hace a nivel por distritos o municipios Ajá. en Misiones. Ahí. Sí, es muy probable Actualmente son Misiones, pero me parece que estoy seguro. Ajá. Sí, es muy probable que persista a nivel municipal. En Santa Cruz pasó eso, era en todos lados, después la bajaron a nivel de algunos cargos, después la volvieron a subir, se va modificando esto, como les digo, tiene mucho que ver con las coyunturas. Tiene que ver con que a veces vos tenés un gobernador fuerte que te organiza todo y a veces tenés un gobernador que le conviene que haya más fragmentación municipal para que no surja nadie muy fuerte en ningún municipio. Miles de cosas. Pero eso es uno de los mecanismos estratégicos. El de las colectoras se utilizó más extensamente en la Argentina. Los de las colectoras fue más fuerte, pero todos estos suelen responder, salvo en Formosa es diferente, tiene más que ver con una necesidad de mantener una estructura organizada jerárquicamente, o sea, con una jerarquía muy fuerte y con una base muy fragmentada. Puede llegar a tener que ver con otros motivos, pero el caso de las colectoras, clásicamente son mecanismos que surgen frente a la fragmentación política y a la imposibilidad de coordinar fuerzas de manera integral. Y esto es un problema importante de las democracias de partido y sobre todo de las democracias presidencialistas. Vos si tenés un sistema presidencialista, vos tiene que estar muy claro toda la estructura partidaria, si tenés una enorme fragmentación partidaria, esto efectivamente es problemático. Luego, insisto, la enorme mayoría de estos instrumentos se utilizan con una perspectiva de coyuntura electoral. ¿Sí? Nadie legisla a largo plazo pensando que las colectoras hacen bien a la democracia. Son cuestiones bastante coyunturales. Si la idea es fortalecer a los partidos, bueno, por ahí trabajar sobre un esquema de internas obligatorias puede ser más institucionalmente más estable que esquemas como los de las colectoras, que permiten más bien lo contrario, la estrategia de fragmentarse en vez de la estrategia de unirse. ¿Tienen otro comentario, alguna otra duda? ¿Otro tema que quieran que charlemos?
los trabajos grupales. No sé si ya han empezado, porque Ujú. yo todavía no estoy en ningún grupo, y ahí estaba viendo el Excel de los grupos, que tienen como asignado un país y una provincia con lo que se va a trabajar. No sé si me anoto en alguno o eso lo designa usted, profe. No, anotate vos en alguno, fíjate si conoces a alguna de las chicas o los chicos de alguno de los grupos que esté incompleto, si no, nos ponemos en contacto de algún modo, pero sí, la idea Bien. es que participen, que se sumen. Ya, yo entiendo la predilección que tienen siempre uno de trabajar con la gente que ha trabajado en otras materias, con los que ha cursado, etcétera, pero ya, digamos, mientras, si se pueden cruzar, si pueden armar cosas más plurales, sería mucho más enriquecedor. Anímense, qué sé yo. Pero sí, Rocío, trata de sumarte a uno de los grupos y todavía no creo que nadie haya empezado a trabajar. Perfecto. Sí, yo por lo que veo está el grupo 1, 6, 7 y 8 están todavía incompletos, así que ahí habría espacio para que te sumes. Bueno, si no tienen otra duda o comentario, bueno, gracias y buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa nos escriben. No, muchas gracias a vos, Julio y Mario. Interesantísima la Muchas clase. gracias, profe. Nos vemos.